En el tema anterior decíamos que desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Y para realizarlo se rebeló contra el Creador. Y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Y hoy queremos continuar con ese tema. Ayer estudiamos acerca del Shabbat, pero hoy vamos a estudiar un poco más acerca de la ley de Dios y acerca del castigo que recibirán los transgresores. Bueno, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es desviarse de la ley de Jehová, de ese sello que Dios pondrá en aquellos que le aman. ¿Y quién fue el primer transgresor de la ley de Jehová? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si lo leemos de la siguiente manera, diría así: el que quebranta la ley es del diablo, porque el diablo quebranta la ley desde el principio. Suena diferente cuando definimos lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Por eso en Apocalipsis 12, como estudiamos en unos temas anteriores, en el verso 3 y el 4, ahí aparece Satanás. Y dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, es decir, Satanás, que es la serpiente antigua, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el verso 4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Como sabemos, las estrellas es un símbolo para seres humanos y también para ángeles. En este caso se refiere a ángeles. ¿Y qué significa la cola? Dice que la cola arrastraba a la tercera parte de los ángeles. ¿Y qué significa esa cola que los arrastró? La Biblia es su mismo intérprete. Isaías 9:15 al 16 dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Entonces lo que nos está diciendo la escritura es que las mentiras de Satanás arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles y se le unieron a él. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:44 dijo lo siguiente, hablando aquí a los judíos, a los líderes: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor nos dice que no ha permanecido en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, que la Biblia hable. Está escrito en Salmo 119:86: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Salmo 119:142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119:151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces, si lo leeríamos, diría así: que Satanás no ha permanecido ¿en qué? En los mandamientos de Dios, no ha permanecido en la ley. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice que no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, él no permaneció en la ley de Dios, sino que empezó a enseñar mentira acerca de la ley
Y también nuestro Señor Jesucristo es unido como la verdad, como el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo es la palabra viviente. Cristo es la ley encarnada. Es importante entender esto. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Usted y yo rechazamos la ley, lo estamos rechazando a Él. No estamos rechazando a un documento que está escrito. Estamos rechazando al autor de ella. A los que teniendo la luz de que la ley de Dios no ha sido abolida y persistan en quebrantarla, en el día final Dios les dirá lo siguiente. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así está escrito en Mateo 7:23. Esa palabra hacedores de maldad significa transgresores de mi ley. La palabra maldad es anomías, que significa transgresor de la ley. Y también en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son los malditos? Bueno, que la palabra de Dios nos diga. Está escrito en Salmo 119:21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Está claro, los malditos son los que se desvían de la ley de Jehová. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Hermanos, la ley de Dios hace dos cosas. Nos bendice cuando la guardamos y nos maldice cuando la quebrantamos. Todos los transgresores de la ley están en la cárcel, algunos están prófugos de la justicia. Pero los que la obedecen están en libertad, excepto si no hay corrupción en algunas partes. Pero sabemos que nuestro Dios es justo y cuando Cristo venga bombardeará la tierra y todos aquellos que viven prófugos, que hayan quebrantado su ley, serán consumidos. Así está escrito. Salmo 119:151 dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos, es decir, no buscan los mandamientos de Jehová. Hermanos, el estándar sigue siendo el mismo que estaba en el jardín del Edén, y es perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso el Señor dice en Ezequiel 11:19-20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mateo 19:16-19 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, porque los escribas y los fariseos tenían tantas leyes. Y le dijo, ¿cuáles? Entonces nuestro Señor Jesucristo se los va a dictar. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está citando la segunda tabla, la primera no se la citó. Dios, por la obra de su Santo Espíritu, nos pone en armonía a su ley. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza. Es Dios obrando su voluntad en nosotros, haciendo Él lo que es agradable delante de Él en tu vida y en mi vida. Por eso Él escribe su ley en nuestra mente y corazón. Por eso Hebreos 13:20-21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no yo, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando eso suceda, diremos como decía el salmista: venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Nos deleitaremos en la ley de Jehová. Salmo 119, 77. También Salmo 119, 91 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 174 dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Para los que estamos viviendo en los últimos tiempos, el Señor dejó un consejo en Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Este pasaje está en el contexto de los últimos tiempos. Si yo fuera usted, iría corriendo a leer los escritos de Moisés. Más que todo, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pero pídale a Dios que le revele a Cristo para que lo pueda ver en los escritos de Moisés, para que no le parezca duro, porque hay gente que al ver como el Dios del Antiguo Testamento dicen: uy, este no puede ser el Dios en que yo he creído. La razón es porque no ven a Cristo en los escritos de Moisés, y les pasa lo mismo que le pasaba a los judíos en los tiempos del apóstol Pablo, como está escrito en 1 Corintios 3, 14 al 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, de los judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, Cristo es el que quita el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Si no vemos a Cristo, mi hermano, en los escritos de Moisés, los sacrificios que se hacían, todo ese ritual que se hacía, nos parecerá de muerte. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar a los seres a los cuales creó. Supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no están más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? ¿Pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos, que son el fundamento de todo gobierno? Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese, antes que el Creador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios? El experimento ya se ha hecho. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Siempre que se rechacen los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios
siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Y prácticamente estamos llegando a ese punto. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra otra vez, anomía, maldad, es anomías, que significa, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. El 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere firme ¿en qué? El que persevere firme en la ley de Jehová, ese será salvo. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 22:14 al 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Esa palabra bienaventurados los que lavan sus ropas en el original es bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Como está escrito en Salmos 119, con guardar tu palabra. Y Salmo 119:11 también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los que guardan los mandamientos de Dios entrarán por las puertas de la ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén. Y en contraste están los transgresores de la ley en el verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estos transgreden la ley de Dios. Mis amados hermanos, no se preocupe por la marca de la bestia. No se preocupe por todo lo que se viene. Preocúpese para que la ley de Dios esté escrita en su mente y en su corazón, porque de esa manera estaremos seguros. El pueblo de Dios está seguro andando en la ley de la libertad. Si usted guarda la ley de Dios no tiene de qué temer, porque todos vamos a ser juzgados por esa misma ley. Y los que no han cometido ningún delito no tienen de qué temer, pero si usted y yo resultamos culpables al transgredirla, temamos. Pero nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestras transgresiones. Quebrantamos nosotros la ley y merecíamos morir, pero Él murió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Nuestros vituperios cayeron sobre Él. Así que, mis hermanos, la ley de Dios es el fundamento del gobierno. Estoy insistiendo mucho con esto, pero es importante entenderlo. Al rechazar la ley, estamos rechazando a Cristo. No se trata de legalismo. Legalismo es agregarle a la ley de Dios como hemos hecho. Muchos le han agregado y está escrito que no se le puede agregar a la ley de Dios. Está escrito, no le agregarás ni le quitarás. Y le hemos agregado.
Muchos han cambiado la ley, pero no. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos cristianos bíblicos y debemos cada día pedirle al Señor que nos establezca en su palabra, que su palabra es aquella roca inconmovible. En cambio, las tradiciones de los hombres, esos son como arenas movedizas que cambian con el tiempo. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mi hermano, hacer lo que Dios dice que hagamos es legal. Y por ahí hay muchos que dicen que guardar la ley de Dios es legalismo. No, mis hermanos, legalismo es agregarle a los mandamientos de Dios y pensar que por mi propia cuenta yo puedo ganarme el favor de Dios. No, mis hermanos, todos hemos pecado y estamos bajo condenación, pero por la gracia de Dios, Cristo pagó nuestra condenación y somos libres. La salvación solamente es por la fe en Cristo, pero cuando Dios nos salva, nos pone en armonía con su voluntad. Que Dios les bendiga ricamente.